La pobre chica quedó embarazada del varón, que juraba ser estéril, y cuando la abuela descubrió la verdad, lo obligó a casarse con ella de inmediato. Pero nadie imaginó el oscuro secreto que él escondía hasta que fue demasiado tarde. Todo comenzó en una noche de lluvia torrencial, cuando el destino decidió entrelazar dos vidas que jamás debieron cruzarse. El barón Arturo de Valdemar era un hombre de 42 años, dueño de una fortuna ancestral que se extendía por vastas tierras al norte del país. Su nombre provocaba reverencias y murmullos a partes iguales. Era conocido por su carácter distante, sus modales impecables y una frialdad que mantenía a todos a distancia prudente. Pero había algo más que lo hacía inalcanzable: el rumor, alimentado por él mismo durante años, de que era completamente estéril. Esta afirmación había sido su escudo perfecto contra las interesadas que veían en él solo un apellido y una cuenta bancaria. Nadie se atrevía a acercarse demasiado, sabiendo que el linaje de los Valdemar terminaría con él. O al menos, eso era lo que todos creían firmemente hasta aquella noche fatídica. Lucía Méndez tenía 23 años y trabajaba como costurera en el pequeño pueblo de San Andrés, a las afueras de la ciudad principal. Era una joven de belleza sencilla, pero cautivadora, con ojos color miel que reflejaban una bondad genuina y un espíritu resiliente forjado por las dificultades. Huérfana desde los 15 años, había aprendido a valerse por sí misma, ganándose la vida con sus manos hábiles y su determinación inquebrantable. Jamás ambicionó riquezas ni posición social. Sus sueños eran modestos: tener un pequeño taller propio algún día, quizás encontrar el amor verdadero, formar una familia humilde pero feliz. Aquella noche lluviosa, Lucía había sido llamada de urgencia a la mansión de los Valdemar para reparar un vestido antiguo que sería usado en una ceremonia importante al día siguiente. El ama de llaves la recibió con prisas y la condujo por pasillos interminables hasta un salón privado donde el vestido aguardaba. Lucía no sabía que el varón mismo estaba en la mansión aquella noche, refugiado en su biblioteca personal, bebiendo brandy mientras leía documentos legales relacionados con sus propiedades y herencias complicadas. El encuentro fue completamente accidental. Lucía, terminado su trabajo cerca de la medianoche, se perdió en los laberínticos corredores de la mansión mientras buscaba la salida. La tormenta había intensificado afuera, y los truenos hacían temblar los cristales de las ventanas antiguas. Cansada y desorientada, abrió una puerta equivocada y se encontró frente a frente con el barón Arturo de Valdemar. Él levantó la vista de sus papeles, sorprendido de ver a aquella joven desconocida en su santuario privado. Lucía se disculpó profusamente, las mejillas encendidas de vergüenza, explicando su situación con palabras atropelladas. Algo en su sinceridad, en la inocencia de sus gestos, tocó una fibra dormida en el corazón del varón. Quizás fue el brandy, quizás la soledad de tantos años, o quizás simplemente el destino cumpliendo su cruel designio. Arturo le ofreció que esperara hasta que amainara la tormenta. Una conversación llevó a otra, y las barreras que él había construido durante décadas comenzaron a desmoronarse ante aquella joven que lo miraba sin codicia, sin interés oculto, solo con genuina humanidad en sus ojos dorados. Lo que sucedió aquella noche entre el varón y la costurera fue un encuentro intenso y prohibido, alimentado por la vulnerabilidad mutua y una conexión inexplicable que ambos sintieron. Arturo, acostumbrado al control absoluto de cada aspecto de su vida, se permitió por primera vez en décadas ser simplemente un hombre. Lucía, por su parte, se dejó llevar por sentimientos que no comprendía del todo, atraída por la melancolía profunda que percibía bajo la máscara de frialdad del varón. Cuando amaneció, la realidad cayó sobre ambos como un jarro de agua helada. Arturo, recuperando su compostura habitual, le entregó dinero a Lucía, no como pago sino como ayuda, insistiendo en que olvidaran lo sucedido. Ella, herida pero digna, rechazó el dinero y salió de la mansión con el corazón confundido y la certeza de que aquello había sido un error que jamás debía repetirse. Durante las siguientes semanas, ambos intentaron seguir con sus vidas como si nada hubiera pasado,
El varón se sumergió en sus negocios con renovada intensidad, tratando de borrar el recuerdo de aquella noche. Lucía regresó a su rutina de trabajo, cosiendo vestidos para las damas del pueblo y tratando de ignorar los cambios extraños que comenzaba a experimentar en su cuerpo. Fue durante la 5ª semana cuando Lucía no pudo ignorar más los síntomas. Los mareos matutinos, la sensibilidad extrema a ciertos olores, el cansancio inexplicable y finalmente la ausencia de su periodo menstrual la llenaron de un terror creciente. No quería creer lo que su instinto le gritaba, pero la negación solo duró hasta que una amiga cercana, notando su palidez constante, la convenció de visitar al médico del pueblo. El doctor Ramírez era un hombre mayor, discreto y respetado en San Andrés. Después del examen y algunas preguntas delicadas, confirmó lo que Lucía temía. Estaba embarazada de aproximadamente 6 semanas. La joven sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. ¿Cómo podía estar embarazada del varón, un hombre que todos sabían era estéril? ¿Quién le creería semejante historia? La vergüenza, el miedo y la desesperación la invadieron simultáneamente. El doctor Ramírez, preocupado por su estado emocional, le preguntó sobre el padre. Lucía, entre lágrimas, admitió que era alguien de posición muy alta, alguien que jamás reconocería al bebé porque se suponía que no podía tener hijos. El médico guardó silencio, pero su expresión era grave y pensativa. Lucía decidió mantener el secreto el mayor tiempo posible. No tenía familia cercana que la cuestionara y su trabajo le permitía cierta independencia económica. Planeaba criar al bebé sola, sin involucrar al varón en absoluto. Sabía que acercarse a él con esta noticia sería inútil. Probablemente la acusaría de mentirosa o de intentar atraparlo con un engaño. Además, la diferencia de clase social entre ambos era un abismo infranqueable. Durante las siguientes 2 semanas, Lucía continuó trabajando con determinación renovada, ahorrando cada moneda que podía para los gastos que vendrían. Sin embargo, el destino tenía otros planes. La señora Carmela, una clienta habitual y conocida chismosa del pueblo, había presenciado casualmente la consulta de Lucía en la clínica del doctor Ramírez. Aunque no escuchó los detalles, su curiosidad malsana la llevó a hacer preguntas indiscretas. Cuando Lucía rechazó educadamente responder, la mujer comenzó a tejer sus propias conclusiones y a esparcir rumores por todo San Andrés. Los murmullos sobre el supuesto embarazo de la costurera llegaron rápidamente a oídos de personas que nunca debieron enterarse, incluyendo a algunos empleados de la mansión Valdemar que tenían conexiones en el pueblo. Entre esos empleados estaba Rosario, el ama de llaves que había recibido a Lucía aquella noche de tormenta. Rosario era una mujer observadora y leal a la familia Valdemar, especialmente a la matriarca, doña Matilde de Valdemar, abuela del varón y verdadera autoridad en el clan familiar. Cuando los rumores sobre una joven costurera embarazada llegaron a Rosario, ella inmediatamente recordó aquella noche lluviosa, recordó cómo había encontrado a Lucía saliendo de la biblioteca privada del varón al amanecer, con el cabello ligeramente desordenado y las mejillas ruborizadas. Recordó también la expresión extraña en el rostro del varón durante los días siguientes. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar en su mente con claridad alarmante. Rosario, sabiendo la gravedad de la situación, decidió que esta información debía llegar directamente a doña Matilde. La anciana matriarca de 78 años era una mujer de voluntad férrea y principios inquebrantables. Había visto nacer a su nieto Arturo. Lo había criado después de la trágica muerte de sus padres, cuando él tenía solo 12 años, y había sido testigo de cómo el muchacho brillante y cariñoso se transformó en un hombre cerrado y distante con el paso de los años. Doña Matilde recibió a Rosario en su salón privado una tarde de miércoles. El ama de llaves, nerviosa pero decidida, compartió sus sospechas con la anciana. Matilde escuchó en silencio, su rostro arrugado permaneciendo impasible mientras procesaba cada palabra. Cuando Rosario terminó su relato, la matriarca permaneció callada durante largos minutos que parecieron eternos. Finalmente, con voz firme pero controlada, ordenó a Rosario que confirmara discreta pero definitivamente
si la joven costurera estaba realmente embarazada y si las fechas coincidían con aquella noche. También exigió obtener el nombre completo y la dirección de la muchacha. Rosario cumplió con la tarea durante los siguientes días, utilizando sus contactos en el pueblo. Descubrió que Lucía Méndez efectivamente estaba embarazada de aproximadamente 8 semanas, lo cual coincidía perfectamente con la noche de la tormenta. Además, según el doctor Ramírez, quien bajo presión de Rosario reveló información confidencial, la joven había admitido que el padre era un hombre de alta posición que se creía estéril. Para doña Matilde, esto era confirmación suficiente. Su nieto Arturo, el último varón de los Valdemar, había dejado embarazada a una plebeya. Y lo peor, llevaba años mintiendo sobre su supuesta esterilidad. La furia de doña Matilde no fue explosiva, sino fría y calculada, mucho más peligrosa que cualquier arrebato emocional. Ella había soportado durante años la mentira de Arturo sobre su esterilidad, una excusa que él usaba para evitar el matrimonio y las responsabilidades que ella consideraba sagradas. La matriarca había intentado en innumerables ocasiones convencerlo de casarse con alguna joven de buena familia, de continuar el linaje de los Valdemar, pero Arturo siempre se refugiaba detrás de su supuesta condición médica. Ahora, la verdad había salido a la luz de la manera más escandalosa posible. Un heredero Valdemar estaba creciendo en el vientre de una costurera sin nombre, fuera del matrimonio, amenazando el honor de la familia que Matilde había protegido durante décadas. Esto era inaceptable, intolerable e imperdonable. Sin embargo, doña Matilde era pragmática por encima de todo. El daño estaba hecho, pero aún podía controlarse. Su plan se formó rápidamente en su mente astuta. Obligaría a Arturo a asumir su responsabilidad, a casarse con la muchacha de inmediato y a legitimar al bebé antes de que naciera. El escándalo sería minimizado, presentándolo como un matrimonio precipitado pero honorable. La sociedad murmuraría durante algunos meses, pero eventualmente lo aceptaría. Doña Matilde convocó a su nieto a una reunión privada en su despacho personal una tarde de viernes. Arturo acudió sin sospechar nada, pensando que se trataba de algún asunto rutinario relacionado con las propiedades familiares. La matriarca lo recibió sentada detrás de su imponente escritorio de roble, con una expresión que él no supo interpretar de inmediato. Sobre el escritorio descansaba un sobre manila cerrado. Sin preámbulos ni cortesías, Matilde fue directo al grano. Le reveló que sabía sobre su encuentro con la costurera, sobre el embarazo de la joven y sobre la mentira que él había mantenido durante años respecto a su fertilidad. Arturo palideció visiblemente. Su primera reacción fue negar todo, insistir en que era imposible porque él realmente creía ser estéril. Los análisis médicos que le habían realizado años atrás confirmaban esa condición. Tenía los documentos guardados, podía mostrarlos. Doña Matilde lo observó con una mezcla de pena y frustración. Abrió el sobre manila y extrajo copias de los informes médicos recientes de Lucía, obtenidos a través de Rosario. Las fechas, los síntomas, el tiempo de gestación, todo apuntaba inequívocamente a que Arturo era el padre. La evidencia era irrefutable y abrumadora ante sus ojos incrédulos. La confusión de Arturo fue genuina y profunda. Durante años, él había basado toda su existencia en aquellos análisis médicos que afirmaban su esterilidad. Esos documentos, realizados cuando tenía 30 años, habían sido el fundamento de su decisión de permanecer soltero, de evitar compromisos emocionales y de mantener a distancia a cualquier mujer que se acercara. Ahora, ante la evidencia del embarazo de Lucía, su mundo se tambaleaba. ¿Cómo era posible? ¿Los análisis habían estado equivocados desde el principio? ¿Había ocurrido algún tipo de error médico? Doña Matilde no le dio tiempo para procesarlo. Con voz firme e inquebrantable, le comunicó su decisión. Arturo se casaría con Lucía Méndez de inmediato. No había espacio para discusiones, negociaciones ni dilaciones. El honor de la familia Valdemar estaba en juego, y ella no permitiría que un heredero de su sangre naciera como bastardo. El matrimonio se celebraría en la capilla privada de la mansión dentro de 2 semanas.
Los preparativos comenzarían ese mismo día. Arturo, abrumado, intentó argumentar sobre lo inapropiado de tal unión. Lucía era una muchacha humilde, sin educación formal ni conocimientos de cómo manejarse en su círculo social. El matrimonio sería un desastre para ambos, pero Matilde lo interrumpió con una mirada gélida que no admitía réplica alguna. Mientras tanto, Lucía continuaba su vida ajena a la tormenta que se gestaba en la mansión Valdemar. Había comenzado a hacer ajustes discretos en sus vestidos para acomodar los cambios en su cuerpo y planeaba cuidadosamente cómo anunciar su embarazo a sus vecinos más cercanos cuando ya no pudiera ocultarlo. Tenía una historia preparada. Diría que el padre había muerto en un accidente, un obrero de construcción que había conocido brevemente. Nadie cuestionaría demasiado. Estas cosas sucedían con cierta frecuencia en pueblos pequeños. Su plan era simple pero sensato: continuar trabajando el mayor tiempo posible, ahorrar cada moneda y preparar un pequeño espacio en su modesta casa para recibir al bebé. Algunas clientas ya le habían ofrecido ropa de bebé usada y consejos maternales, creyendo la historia del difunto obrero. Lucía aceptaba estas gentilezas con gratitud genuina, sintiendo que quizás, después de todo, podría salir adelante sola. Sin embargo, su tranquilidad aparente se rompió una mañana cuando dos automóviles negros se detuvieron frente a su pequeña casa. De ellos descendieron Rosario y otros dos empleados de la mansión Valdemar, todos vestidos formalmente. Lucía los observó desde su ventana con el corazón latiéndole violentamente, presintiendo que su secreto había sido descubierto de la peor manera posible. Rosario tocó la puerta con firmeza profesional. Cuando Lucía abrió, pálida y temblorosa, el ama de llaves le entregó una carta sellada con el emblema de los Valdemar. La misiva era breve pero contundente. Doña Matilde de Valdemar requería la presencia de la señorita Lucía Méndez en la mansión esa misma tarde, a las 4 en punto, para discutir un asunto de extrema importancia relacionado con el futuro de su hijo no nacido. El tono era cortés pero autoritario, no dejando espacio para negativas. Lucía leyó la carta 3 veces, cada lectura aumentando su pánico. ¿Cómo se habían enterado? ¿Qué querían de ella? ¿Intentarían comprar su silencio? ¿O algo peor? Rosario, notando su angustia, suavizó ligeramente su expresión y le aseguró que nadie le haría daño, que simplemente debía presentarse y escuchar lo que la matriarca tenía que decir. Los empleados esperarían afuera para llevarla a la mansión cuando estuviera lista. Lucía, sin opciones reales, asintió en silencio. Tenía pocas horas para prepararse mentalmente para enfrentar a la temible matriarca de los Valdemar. Se bañó, se puso su mejor vestido, uno simple pero digno que ella misma había confeccionado, y trenzó su cabello con manos temblorosas. Cuando llegó la hora, subió al automóvil con la dignidad que pudo reunir, decidida a enfrentar cualquier cosa que viniera con la frente en alto. El trayecto hasta la mansión Valdemar fue tenso y silencioso. Lucía observaba el paisaje cambiante a través de la ventanilla. Las casas humildes del pueblo, gradualmente reemplazadas por propiedades cada vez más grandes hasta llegar a los terrenos de los Valdemar. La mansión se alzaba imponente al final de un camino bordeado de robles centenarios, una estructura de 3 pisos con arquitectura colonial que emanaba poder y antigüedad. Rosario la condujo directamente al despacho de doña Matilde, sin darle tiempo para admirar o intimidarse con los lujosos interiores. La anciana matriarca la esperaba sentada en un sillón de respaldo alto, vestida completamente de negro como era su costumbre, con un collar de perlas que brillaba contra la tela oscura. Sus ojos grises observaron a Lucía con una intensidad penetrante que parecía leer cada secreto de su alma. Doña Matilde la invitó a sentarse con un gesto de su mano enjollada. Durante unos instantes que parecieron eternos, ninguna de las dos habló. Finalmente, la matriarca rompió el silencio con voz clara y directa, sin rodeos ni suavizaciones. Le confirmó que sabía sobre el bebé, que sabía que Arturo era el padre y que había decidido que el único curso de acción honorable era el matrimonio inmediato entre ambos para legitimar al heredero.
Lucía escuchó con creciente incredulidad. ¿Matrimonio? ¿Con el varón? La idea era tan absurda que casi resultaba cómica. Ella nunca había soñado con semejante unión. Jamás había buscado atrapar al varón ni beneficiarse de su posición. Lo que había sucedido entre ellos fue un accidente, un momento de debilidad mutua que ella había intentado olvidar. Reuniendo todo su coraje, Lucía se atrevió a hablar. Con voz temblorosa pero firme, le explicó a doña Matilde que no tenía ninguna intención de obligar al varón a nada, que ella podía criar al bebé sola sin involucrar a la familia Valdemar. No buscaba dinero ni posición, solo quería que la dejaran en paz para seguir con su vida. La respuesta de doña Matilde fue tan rápida como cortante. Le hizo entender que esto no era una negociación ni una petición, era una declaración de cómo serían las cosas. El hijo que crecía en su vientre llevaba sangre Valdemar, y ningún Valdemar nacería fuera del matrimonio mientras ella viviera. El honor familiar no era algo negociable, y Lucía no tenía opción en el asunto. Si intentaba huir o resistirse, la familia tenía recursos suficientes para hacer su vida extremadamente difícil. Por otro lado, si aceptaba cooperar, tendría una vida cómoda. Su hijo sería reconocido y educado adecuadamente, y ella misma tendría la protección del apellido Valdemar. Lucía sintió cómo las paredes se cerraban a su alrededor. Estaba atrapada en una situación que jamás imaginó ni deseó. La idea de casarse con un hombre que prácticamente no conocía, que pertenecía a un mundo completamente ajeno al suyo, que probablemente la resentiría por el resto de sus vidas, era aterradora. Sin embargo, mientras escuchaba las palabras implacables de doña Matilde, otra realización la golpeó. Pensando únicamente en su bebé, esta podría ser su mejor oportunidad. Su hijo tendría un apellido respetado, educación, oportunidades que ella nunca podría proporcionarle sola. ¿No era su deber como madre anteponer el bienestar de su hijo a su propio orgullo y comodidad? La batalla interna fue breve, pero intensa. Finalmente, Lucía levantó la vista y encontró los ojos grises de la matriarca. Con voz apenas audible, pero clara, aceptó. Se casaría con el varón Arturo de Valdemar, pero con una condición. Quería que el niño fuera amado y aceptado completamente, no tratado como un error o una vergüenza familiar. Doña Matilde, por primera vez en toda la conversación, permitió que una pequeña sonrisa tocara sus labios. Extendió su mano arrugada hacia Lucía y selló el acuerdo. Los preparativos comenzarían de inmediato. El matrimonio se celebraría en exactamente 10 días en la capilla privada de la mansión Valdemar, ante testigos selectos de la familia y amigos cercanos. Durante los siguientes días, Lucía fue prácticamente secuestrada por la maquinaria organizativa de la familia Valdemar. Fue trasladada a una habitación de invitados en la mansión, donde un equipo de modistas tomó sus medidas para confeccionar un vestido de novia apropiado. Recibió clases aceleradas de etiqueta y modales de sociedad de parte de una instructora severa contratada específicamente para ese propósito. Le enseñaron cómo comportarse en la mesa, cómo dirigirse a personas de diferentes rangos sociales, qué temas de conversación eran apropiados y cuáles evitar. Fue abrumador y agotador, pero Lucía absorbió todo lo que pudo, determinada a no avergonzar a su hijo en el futuro. Durante todo este tiempo, Arturo evitó cualquier encuentro con ella. La mansión era suficientemente grande para que pudieran no cruzarse si ambos lo deseaban, y ambos lo deseaban fervientemente. Él estaba procesando la realidad de que sería padre y esposo en cuestión de días, confrontando mentiras que había creído durante años sobre sí mismo. Ella intentaba adaptarse a un mundo que le era completamente ajeno, sintiendo que cada día perdía un poco más de su identidad anterior. La noche antes de la boda, sin embargo, el destino los puso cara a cara en la biblioteca, el mismo lugar donde todo había comenzado semanas atrás. El encuentro fue incómodo y cargado de tensión no expresada. Arturo estaba bebiendo brandy nuevamente, una costumbre que parecía haberse intensificado desde que su mundo se volteó. Lucía había entrado buscando un libro que la instructora le había recomendado sobre la historia de la familia. Ambos se quedaron congelados al verse.
Después de un largo silencio, Arturo fue quien habló primero. Su voz era cansada, desprovista de la arrogancia que uno esperaría de un hombre en su posición. Le ofreció disculpas por haberla puesto en esa situación, por las consecuencias de aquella noche que él jamás previó. Le aseguró que aunque el matrimonio era forzado, él cumpliría con todas sus obligaciones como esposo y padre. El bebé sería bien cuidado y ella tendría todo lo necesario para vivir cómodamente. Lucía escuchó con el corazón encogido. Las palabras de Arturo eran correctas, apropiadas pero frías. No había emoción real en ellas, solo resignación y deber. Ella respondió con igual formalidad, agradeciéndole su compromiso y asegurándole que ella también cumpliría con su parte del acuerdo. Ambos entendían que esto no era un matrimonio por amor, sino un arreglo pragmático para proteger al bebé y el nombre familiar. Con ese entendimiento tácito, se separaron nuevamente, cada uno retirándose a sus respectivas habitaciones para enfrentar la última noche de sus vidas anteriores. La ceremonia matrimonial fue íntima pero elegante, celebrada en la capilla privada de la mansión ante aproximadamente 50 invitados cuidadosamente seleccionados. Doña Matilde había manejado magistralmente las explicaciones. Arturo había conocido a una joven encantadora del pueblo durante uno de sus recorridos por las propiedades familiares. Se habían enamorado discretamente y habían decidido casarse rápidamente debido a la edad del varón y el deseo de comenzar una familia pronto. La historia era lo suficientemente romántica para ser aceptada y lo suficientemente vaga para evitar preguntas incómodas. Lucía caminó por el pasillo con un vestido de seda color marfil que la hacía parecer una princesa de cuento de hadas, aunque por dentro se sentía como una actriz en una obra de teatro absurda. Arturo la esperaba en el altar, impecablemente vestido, su expresión cuidadosamente neutral. Intercambiaron votos tradicionales que sonaban huecos en sus propios oídos. Colocaron anillos en dedos que temblaban ligeramente y sellaron su unión con un beso breve y casto que satisfizo las expectativas de los presentes. Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, Lucía sintió que cruzaba un umbral hacia un mundo desconocido del cual no había retorno posible. Era oficialmente la baronesa Lucía de Valdemar, y esa realidad era tan surrealista que casi esperaba despertar en cualquier momento. La recepción fue tortuosa para ambos novios. Tuvieron que sonreír, aceptar felicitaciones, bailar el vals tradicional mientras docenas de ojos los observaban críticamente, buscando grietas en la fachada del matrimonio repentino. Lucía sentía las miradas especialmente de las mujeres mayores, que claramente evaluaban su vestimenta, sus modales y su idoneidad para el puesto que ahora ocupaba. Escuchó murmullos apenas disfrazados sobre sus orígenes humildes, su falta de educación formal y la velocidad sospechosa del matrimonio. Arturo, por su parte, soportaba comentarios burlones de algunos conocidos masculinos sobre cómo finalmente había sido casado y bromas de mal gusto sobre su supuesta esterilidad que aparentemente había sido curada milagrosamente. Cuando la tortura social finalmente terminó y los invitados se retiraron, Arturo y Lucía fueron escoltados a la suite nupcial que habían preparado en el ala este de la mansión. La habitación era lujosa y hermosa, con una cama con dosel, ventanas que daban a los jardines y decoración en tonos crema y dorado. Debería haber sido romántica, pero para ellos era simplemente otra jaula dorada. Se quedaron parados en medio de la habitación, sin saber qué decir o hacer, la incomodidad palpable entre ellos como una tercera presencia invisible, pero abrumadora. Finalmente, Arturo rompió el silencio incómodo. Le aseguró a Lucía que no tenía expectativas de consumar el matrimonio esa noche, ni ninguna otra, hasta que ella se sintiera cómoda con la situación. Ya estaba embarazada, lo cual era el propósito principal de todo este arreglo, así que no había prisa ni obligación. Él podía dormir en el sofá de la sala contigua o incluso en otra habitación si ella prefería. Lucía sintió una mezcla contradictoria de alivio y algo que no supo identificar inmediatamente, pero que podría haber sido decepción. Agradeció su consideración
y aceptó que por ahora mantuvieran distancia física apropiada. Así comenzó su extraño matrimonio, compartiendo espacios, pero manteniendo una cuidadosa distancia emocional y física, actuando como pareja ante el mundo, pero siendo esencialmente dos extraños bajo el mismo techo. Los días siguientes establecieron una rutina. Arturo pasaba la mayoría del tiempo en su despacho, manejando asuntos de negocios o en las propiedades, supervisando operaciones. Lucía, por su parte, comenzó a aprender gradualmente su nuevo rol, guiada por doña Matilde y Rosario. Aprendió cómo manejar al personal doméstico, cómo planificar menús para cenas formales, cómo vestirse apropiadamente para diferentes ocasiones sociales. Era como aprender un idioma completamente nuevo, pero ella era inteligente y observadora, y absorbía todo con determinación férrea. Aproximadamente 3 semanas después de la boda, Lucía comenzó a experimentar el segundo trimestre del embarazo. Las náuseas matutinas disminuyeron, siendo reemplazadas por un apetito renovado y una energía que no había sentido en semanas. Su vientre comenzó a redondearse visiblemente y sintió las primeras pataditas sutiles del bebé, sensaciones que la llenaban de asombro y un amor maternal instintivo. Durante una de esas tardes, estaba en el jardín cuando Arturo regresó temprano de sus actividades. La encontró sentada en un banco bajo un sauce llorón, con una mano sobre su vientre y una expresión de maravilla en el rostro. Por primera vez desde la boda, él realmente la observó no como una obligación, sino como una persona. Había algo hermoso en su serenidad maternal, algo que tocó una parte de él que creía muerta. Se acercó tímidamente y le preguntó cómo se sentía. Ella, sorprendida pero complacida por su interés genuino, compartió sobre las pataditas que había estado sintiendo. Arturo, tras un momento de vacilación, pidió permiso para sentir. Lucía guió su mano hacia su vientre y ambos esperaron en silencio hasta que el bebé pateó nuevamente. La expresión en el rostro de Arturo fue de asombro puro y vulnerable. Era su hijo, creciendo allí real y tangible. Por primera vez, la realidad de la paternidad lo golpeó no como un concepto abstracto, sino como una verdad profunda y conmovedora. Ese momento en el jardín marcó un cambio sutil pero significativo en su relación. Arturo comenzó a buscar activamente tiempo para conversar con Lucía, preguntándole sobre su día, sobre el bebé, sobre sus pensamientos y sentimientos. Ella, inicialmente cautelosa, gradualmente bajó sus propias defensas. Descubrieron que disfrutaban de las conversaciones del otro, que compartían opiniones similares sobre varios temas y que, contra todo pronóstico, podrían desarrollar algo parecido a una amistad genuina. Arturo comenzó a mostrarle las tierras extensas de la propiedad, explicándole la historia de cada edificio, compartiendo memorias de su infancia allí antes de que todo se complicara. Lucía, por su parte, le enseñó a ver belleza en cosas simples que él había olvidado notar. La forma en que la luz de la mañana iluminaba los establos, el sonido del viento entre los árboles, la satisfacción de crear algo con las propias manos cuando ella le mostró algunos de sus proyectos de costura. Sin embargo, ambos evitaban cuidadosamente ciertos temas. Arturo nunca mencionaba los análisis médicos que supuestamente confirmaban su esterilidad, y Lucía nunca preguntaba sobre ellos. Había un acuerdo tácito de no hurgar en ese misterio particular, como si ambos temieran lo que podrían descubrir si empezaban a tirar de ese hilo. Doña Matilde observaba estos desarrollos con satisfacción calculada, complacida de ver que su plan estaba funcionando mejor de lo esperado. El 5º mes del embarazo trajo complicaciones inesperadas. Lucía comenzó a experimentar dolores de espalda severos y presión arterial elevada que preocuparon al médico de la familia. Le ordenaron reposo casi total, lo cual era frustrante para una joven acostumbrada a la actividad constante. Arturo, genuinamente preocupado, reorganizó su horario para pasar más tiempo con ella, leyéndole en voz alta, jugando ajedrez y simplemente acompañándola durante las largas horas de reposo obligatorio. Una tarde lluviosa, mientras Lucía descansaba en el sofá de la biblioteca y Arturo revisaba documentos en su escritorio, ella finalmente,
reunió el coraje para hacer la pregunta que había estado evitando durante meses. Con voz suave pero clara, le preguntó sobre los análisis de esterilidad. ¿Cuándo se los había realizado? ¿Dónde? ¿Quién había sido el médico? Arturo levantó la vista de sus papeles, sorprendido por la pregunta directa. Después de un momento de consideración, decidió que ella merecía saber la verdad completa. Se levantó, fue a un archivador cerrado con llave y extrajo una carpeta antigua. Le mostró los documentos, análisis realizados 12 años atrás por el doctor Ramón Castellanos, médico personal de la familia durante décadas, quien había fallecido 5 años atrás. Los resultados eran definitivos. Conteo espermático prácticamente nulo. Diagnóstico de esterilidad permanente. Lucía examinó los documentos con el ceño fruncido. Algo no cuadraba. Si esos análisis eran precisos, ¿cómo explicaban su embarazo? No había habido ningún otro hombre en su vida. Eso era un hecho indiscutible. El bebé era definitivamente de Arturo. ¿Podían los análisis haber estado equivocados desde el principio? Arturo admitió que esa era la única explicación lógica, aunque le resultaba difícil creer que un médico tan respetado como el doctor Castellanos hubiera cometido un error tan fundamental. Lucía, con su perspicacia natural, sugirió otra posibilidad inquietante. ¿Y si los análisis no habían estado equivocados, sino falsificados deliberadamente? Arturo la miró con incredulidad. ¿Por qué alguien haría algo así? ¿Qué beneficio habría en convencerlo de que era estéril cuando no lo era? Lucía no tenía respuesta a eso, pero la semilla de la duda había sido plantada. Esa noche, Arturo no pudo dormir. Las palabras de Lucía resonaban en su mente. ¿Falsificados? ¿Pero quién y por qué? Comenzó a repasar mentalmente las circunstancias que rodearon esos análisis médicos. Había sido idea del doctor Castellanos realizarlos después de que Arturo cumpliera 30 años sin haber tenido hijos. El médico había insistido en que era importante saberlo por razones de planificación familiar. Los resultados habían llegado mientras Arturo estaba de viaje de negocios en Europa, y cuando regresó, el doctor Castellanos le había entregado los documentos con expresión grave y pesarosa. Durante los siguientes días, Arturo comenzó a investigar discretamente. Contactó a colegas médicos de su confianza y les pidió que revisaran los documentos antiguos. Varios expresaron dudas sobre la metodología empleada y sobre ciertos detalles técnicos que parecían inconsistentes con los protocolos estándar de la época. Uno de ellos le sugirió que sería imposible confirmar o desmentir los resultados 12 años después, sin realizar nuevos análisis, pero que ciertamente había elementos cuestionables en el informe original. Arturo también comenzó a revisar documentos financieros antiguos, buscando cualquier irregularidad relacionada con el doctor Castellanos. Lo que descubrió lo perturbó profundamente. Aproximadamente un mes después de entregarle los resultados de esterilidad, el doctor Castellanos había recibido un pago sustancial, oficialmente registrado como Consultoría Médica Especializada. El pago no provenía directamente de las cuentas de Arturo, sino de una cuenta antigua de la familia manejada por los albaceas de la herencia de sus padres. Esto abrió una línea de investigación completamente nueva y oscura. Los padres de Arturo habían muerto cuando él tenía 12 años, en lo que había sido oficialmente declarado un accidente automovilístico. Su padre conducía. Perdió control del vehículo en una curva peligrosa durante una tormenta, y ambos padres murieron instantáneamente. Arturo había sido criado desde entonces por su abuela Matilde. Cuanto más investigaba, más inquietante se volvía el panorama. Arturo descubrió que el doctor Castellanos había sido el médico forense principal que certificó las muertes de sus padres. También encontró correspondencia antigua entre el doctor y varios abogados de la familia que manejaban la herencia, correspondencia que insinuaba asuntos delicados y protección de intereses familiares, sin especificar exactamente qué significaban esas frases crípticas. Una noche, incapaz de contener más sus sospechas y necesitando un confidente, Arturo compartió todo con Lucía. Ella escuchó con creciente horror mientras él desenterraba posibles conspiraciones que habían dado forma a toda su vida.
Si los análisis de esterilidad habían sido falsificados, ¿qué más había sido mentira? ¿Y qué tenía que ver todo esto con la muerte de sus padres? Lucía, aunque asustada por las implicaciones, instó a Arturo a hablar directamente con doña Matilde. Si había secretos familiares tan profundos, la matriarca casi seguramente sabía algo. Arturo dudó, temiendo lo que podría descubrir, pero finalmente estuvo de acuerdo. 3 días después, convocó a una reunión privada con su abuela en el mismo despacho donde meses atrás ella le había informado sobre el embarazo de Lucía. Esta vez, sin embargo, él era quien traía revelaciones inquietantes a la mesa y exigía respuestas que habían sido ocultadas durante demasiado tiempo. Doña Matilde recibió a su nieto con la misma compostura impenetrable que siempre exhibía, pero Arturo notó un destello de algo, preocupación, en sus ojos grises cuando él colocó sobre el escritorio los documentos médicos antiguos, los registros financieros y las correspondencias crípticas que había descubierto. Sin rodeos, le preguntó directamente si ella había estado involucrada en falsificar los análisis de esterilidad y si sabía algo sobre circunstancias sospechosas relacionadas con la muerte de sus padres. El silencio que siguió fue largo y pesado, cargado de décadas de secretos. Finalmente, doña Matilde suspiró profundamente, una expresión de cansancio que Arturo nunca había visto en ella apareciendo en su rostro arrugado. Con voz cansada pero firme, comenzó a revelar una verdad que había guardado durante más de 20 años. La muerte de sus padres no había sido un accidente simple. Su padre, el hijo de Matilde, había descubierto irregularidades financieras masivas en los negocios familiares, malversación de fondos por parte de socios de confianza que habían estado robando durante años. Cuando amenazó con exponer todo y llevar a los responsables ante la justicia, aquellos hombres poderosos orquestaron el accidente que le costó la vida a él y a su esposa. Matilde lo descubrió semanas después del funeral, pero para entonces era demasiado tarde para hacer justicia sin destruir completamente la familia y el imperio Valdemar en el proceso legal resultante. Arturo escuchó con horror creciente mientras su abuela continuaba su confesión. Ella había tomado la decisión de protegerlo a cualquier costo, aun si eso significaba permitir que los asesinos de su hijo quedaran impunes por el momento. Utilizó todos sus recursos para estabilizar secretamente las finanzas familiares, expulsar discretamente a los socios corruptos y asegurarse de que Arturo heredara un imperio sólido y limpio, aunque ignorante de cómo había sido salvado. En cuanto a los análisis de esterilidad, Matilde admitió su participación con algo que casi parecía vergüenza. Cuando Arturo cumplió 30 años y comenzó a mostrar inclinaciones similares a su padre, investigativo y desconfiado de ciertos aspectos del negocio familiar, ella temió que la historia se repitiera. Los enemigos de su hijo podrían también ver a Arturo como una amenaza. Su solución fue asegurarse de que Arturo no tuviera hijos que pudieran ser usados como palanca de presión o que quedaran huérfanos como él lo había quedado. Convenció al doctor Castellanos, quien le debía múltiples favores por años de empleo lucrativo, de falsificar los análisis. La idea era que Arturo, creyéndose estéril, evitaría el matrimonio y la paternidad, permaneciendo así sin vulnerabilidades que sus enemigos pudieran explotar. Era un plan frío, calculado y manipulador, nacido del trauma y el miedo de perder a otro ser querido. Arturo salió del despacho de su abuela sintiendo que toda su realidad se había fracturado. Las mentiras que habían definido su vida adulta, la soledad que había aceptado como destino inevitable, todo había sido construido sobre manipulaciones bien intencionadas, pero profundamente dañinas. Regresó con Lucía y le contó todo. Ella lloró con él, abrazándolo mientras procesaba décadas de traición y dolor. En los días siguientes, tuvieron que tomar decisiones difíciles. ¿Confrontarían a los responsables de la muerte de sus padres, ahora viejos, pero posiblemente aún peligrosos? ¿O priorizarían la seguridad de su familia emergente? Arturo eligió el presente sobre el pasado. Con Lucía a su lado y su hijo próximo a nacer, decidió que su enfoque estaría en construir un futuro diferente, uno basado en verdad y amor genuino en lugar de secretos y manipulación.
2 meses después, Lucía dio a luz a un niño saludable al que llamaron Mateo. Cuando Arturo sostuvo a su hijo por primera vez, todas las mentiras y dolores del pasado parecieron menos importantes ante la pureza de ese momento. Había encontrado su verdadero propósito, no en los negocios o el apellido, sino en esta pequeña familia que el destino había conspirado para darle. Y mientras Lucía lo observaba con su hijo en brazos, supo que a pesar del comienzo forzado y los secretos oscuros, habían encontrado algo real y precioso, una segunda oportunidad para todos ellos de escribir su propia historia, libre de las cadenas del pasado.